Bien, buenos días y bienvenidos al tercer día del seminario de la estadística oficial ante la COVID-19, lecciones aprendidas y nuevos retos. Continuamos, este es el último día del seminario. Vamos a dar continuidad a todas las ponencias y mesas redondas que se han ido desarrollando los días anteriores. Estuvimos el primer día hablando de una introducción que habíamos aprendido con la estadística oficial respecto a la COVID-19, qué respuesta había dado el sistema estadístico europeo a la COVID-19 y cuáles eran los retos futuros. También tuvimos ayer, el segundo día, una ponencia relacionada con medios de comunicación y la estadística. También hablamos cómo había afectado la estadística, cómo había respondido la estadística a la COVID-19 en los casos concretos del IPC y la EPA, y también vimos un caso concreto de aplicación de la estadística al diseño de políticas públicas con el ingreso mínimo vital. Durante la tarde continuamos hablando de la estadística económica, toda una mesa redonda muy interesante con la participación de expertos del INE y de la Agencia Tributaria. Y hoy tenemos con nosotros en esta primera sesión a Antonio Orgueso Jiménez, que es subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del INE y que, bueno, pues durante esta época de pandemia, pues particularmente su subdirección ha tenido bastante trabajo, bastante actividad en el ámbito de las estadísticas relacionadas con la COVID, y nos va a hablar, nos va a presentar el estudio de movilidad a partir de la telefonía móvil durante el estado de alarma. De modo que, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Pues efectivamente a esta subdirección le tocó vivir una época intensa con el confinamiento y realmente si quieren podemos pensar que tuvo algo de casualidad la cosa, ¿no? Porque claro, nadie podía imaginar que un estudio que se había pensado allá que se venía pensando desde hace unos años, dedicado a medir movilidad, pues se iba a utilizar para medir inmovilidad, que fue un poco lo que ocurrió, ¿no? Bueno, para nosotros todo empezó un poco antes, pero esta historia empieza para la opinión pública un día 29 de octubre del año pasado, en el que aparece una noticia primero en la edición digital del País, que dice: el INE seguirá la pista de los móviles de toda España durante 8 días. Una persona de la subdirección, que casualmente estaba ese mismo día en Ginebra, me manda un WhatsApp a las 7 de la mañana diciéndome que somos trending topic, que el INE es trending topic por esta cuestión que salía en la prensa digital. Y ahí empezó un poco lo que ocurrió en los siguientes días, que yo creo que ha sido, digamos, infrecuente para nosotros quizá, ¿no? El vernos tan escrutados en los medios, ¿no? La edición en papel del País tituló: los móviles de toda España serán rastreados 8 días por el INE, y a partir de ahí pues empezó una cadena de titulares en medios, digamos que cada vez más intensos, ¿no? Polémica sobre el seguimiento del INE, 2 puntos, es ilegal, digamos. Bueno, había una persona que decía que era ilegal, pero este era un poco el titular. El INE quiere rastrear la posición de nuestros móviles pese a que lo impide la ley, tituló otro medio. El INE va a espiar tu móvil durante 8 días. ¿Qué puedes hacer? Ese era el estilo de los mensajes que surgieron durante ese día, 29 de octubre. Luego, digamos, prefiero empezar un poco por la reacción en los medios para luego contar algo mejor el proyecto. Y el proyecto hablaba de que, efectivamente, de que el INE iba a tomar datos de la telefonía móvil durante 8 días, y esos 8 días empezaban el día 18 de noviembre. Así que, después de esta primera tormenta que se produjo a finales de octubre, volvió otra el 18 de noviembre, y quizá incluso más intensa, ¿no? Que era: a partir de hoy el INE empieza a espiarte, ¿qué tienes que hacer para que no te espíe? Digamos, era un poco cómo evitar que el INE sepa dónde estoy en este momento, etcétera, ¿no? Bueno, digamos, más allá de la espuma del proyecto, yo creo que conviene explicar un poco en qué consistía el proyecto en sí, qué estaba haciendo el INE y para qué estaba haciendo el INE esto. ¿Para qué necesitábamos disponer de esta información? Porque esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el INE? ¿Por qué el INE reclama información, intenta obtener información de las compañías operadoras de telefonía móvil? Bueno,
este proyecto se enmarcaba dentro del Censo de Población y Viviendas. El Censo de Población y Viviendas es una operación estadística de mucha envergadura, la operación de más envergadura que hacen la Sociedad de Estadística, que lo que hace es intentar obtener información de toda la población, un poco de información, digamos, demográfica. Y hay una parte de esa información que cada vez se demanda más, porque tiene muchos usos, que es la movilidad cotidiana y también una primera aproximación a la movilidad estacional, pero sobre todo a la movilidad cotidiana. ¿Qué entendemos por movilidad cotidiana? Pues cuáles son los trayectos que una persona realiza a diario para trabajar o estudiar, ¿no? Esa es una información que se recogía en censos anteriores, es muy demandada por los usuarios, cada vez más demandada por los usuarios. Sorprendentemente, incluso, probablemente sea la información más demandada por los usuarios de los censos, que tienen muchas peticiones esa información. Y tal como está diseñado el censo de 2021, que está basado en el uso de registros administrativos, esa información, al menos la parte sustancial, se perdería. La idea del estudio de movilidad era, por tanto, del estudio de movilidad a partir de la telefonía móvil, era una prueba piloto para ver hasta qué punto nos servía la telefonía móvil para obtener esa información. ¿Qué tipo de información es la que recoge el INE? La que recogía el INE sobre movilidad. Bueno, si vemos el censo de 2011, en el censo de 2011 se hacen una serie de preguntas a las personas. Ya sabemos dónde viven, porque es donde reciben el cuestionario. Entonces le hacen preguntas sobre a dónde se desplaza, ¿no? Dónde está su lugar de trabajo o de estudios, si está en el propio domicilio o si se desplaza a otro domicilio o a otro municipio. ¿Cuántos viajes de ida y vuelta se realizan normalmente al día? ¿Cómo se desplaza normalmente? ¿En qué medio de transporte? ¿Y cuánto tiempo invierte? Claro, no toda esta información la podíamos obtener a partir de la telefonía móvil, pero sí la parte principal, que era la de las matrices origen-destino. Dónde se duerme, digamos, y dónde se está durante el día. Que en definitiva es la información más relevante. También lo es los medios de transporte, obviamente. Luego volveré un poco más sobre eso. ¿Y qué se hacía con esta información? ¿Qué es lo que se hizo en el censo de 2011? Pues lo que se hacía era fundamentalmente proporcionar matrices origen-destino y también eso por lo que se refiere a la movilidad cotidiana, la de todos los días, y también una aproximación a la movilidad estacional, digamos, que es un concepto acuñado en censos, que es la población vinculada. ¿Qué es la población vinculada? La población vinculada a un municipio, pensemos un municipio pequeño, no sé, del interior de España. Pues la población vinculada es toda la población que vive en él, más aquella población que se desplaza a ese municipio en fines de semana. La población vinculada a una ciudad como Madrid es la población que vive en Madrid, más la población que trabaja en Madrid o que se desplaza a Madrid por distintos motivos en momentos concretos, ¿no? Es un concepto un poco vago, quizá, pero que también tiene mucho interés, ¿no? El de la población vinculada, digamos, la carga poblacional que puede llegar a tener un municipio. Y se hacían este tipo de gráficos, ¿no? Como que vemos aquí por de Barcelona, ¿no? Donde las personas que viven que van a trabajar a Barcelona, pero ¿de dónde vienen? ¿No? ¿De qué municipios vienen? Pues de los municipios limítrofes, de Hospitalet, o Badalona, etc. Este es el tipo de información que se tenía en el censo 2011 y a la que nos queríamos acercar con la telefonía móvil. Hay un caso muy particular que quizá fue de hecho el detonante, el que nos hizo plantearnos la urgencia o la necesidad de tener esta información de telefonía, que era la delimitación de las áreas urbanas funcionales. ¿En qué consiste esto? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Sevilla, hecho con los datos de 2011. Un municipio pertenece al área urbana funcional de una ciudad si al menos el 15% de la fuerza laboral de ese municipio se desplaza habitualmente a ese municipio cabecera, digamos, ese municipio central. Eso es una aproximación, digamos, parecida al concepto de área metropolitana. Lo que pasa es que área metropolitana es un concepto más relativo al uso del suelo, digamos, a que sea urbana, mientras que área urbana funcional tiene ese entorno de Sevilla no es en absoluto un entorno urbano, es un entorno en muchos casos muy rural, pero contiene población que se desplaza a diario y por tanto es un área urbana funcional. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de Sevilla, en el censo de 2011, la población de Sevilla es poco menos de 700.000 habitantes, pero su área urbana funcional
es decir, el conjunto de municipios que suministran población a diario a Sevilla, pues duplica a esos 700.000, es algo más de 1,5 millones, son 45 municipios. Claro, para obtener esa información de las áreas urbanas funcionales, que a día de hoy no es una información, la delimitación de las áreas urbanas funcionales no es una delimitación oficial, pero puede llegar a serlo, digamos que está en trámite la creación de la publicación de un reglamento que podría obligarnos a tener esta información de manera oficial, pues utiliza este concepto de población que se desplaza cotidianamente. Entonces, teníamos que investigar cómo tener información de la población que se desplaza cotidianamente. Y se hizo un primer proyecto piloto que no dimos a conocer gran cosa, la verdad, porque tenía, digamos, bastante carácter de piloto, en el año 2015, en el que se contrataron datos solamente de Orange, de un único operador, que es más o menos el 23% del mercado, y ya con eso hicimos una primera prueba y vimos que, fijando un umbral, claro, con los teléfonos móviles no podemos decir porcentaje de personas que trabajan, podemos hacer porcentaje de personas en su conjunto que se desplazan, pero fijando umbrales distintos, podíamos llegar a las mismas áreas urbanas funcionales. Es decir, construíamos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque en realidad la muestra de teléfonos móviles es muy grande. Entonces vemos que, salvo pequeñas diferencias que prácticamente no afectan, pequeños municipios que no nos salían exactamente igual, lo que vimos es que el área urbana de Sevilla y de otras muchas ciudades, porque comparamos más de 20 ciudades, pues nos salía igual. Por ejemplo, el área urbana funcional de Sevilla, según los datos del censo, es decir, según un cuestionario enviado a los hogares, nos daba 1,5 millones largo y según los teléfonos móviles, pues casi un 99% del área urbana funcional sacada con cuestionarios. ¿Qué limitaciones había? Bueno, ¿por qué no quedarnos con esta información y simplemente utilizar datos de un operador? ¿Y por qué seguimos con esto? Este primer proyecto no sabíamos hasta qué punto sesgaba el hecho de utilizar un único operador. Obviamente no tiene pinta de que sesgue demasiado, pero bueno, en definitiva era un operador. Solo había datos a nivel municipal, pero además nos encontramos con problemas que estuvieron presentes ya desde el primer momento y que han sido nucleares, digamos, en el proyecto del INE de estos últimos años, ¿no? Que es la disposición que tienen los operadores a proporcionar este tipo de información, ¿no? A partir de 2015 contactamos con todos los operadores. En aquel momento, de hecho, contactamos con la patronal del sector, que nos puso en contacto con los 4 operadores y empezamos a mantener reuniones con ellos, ¿no? Tuvimos decenas de reuniones con los operadores, juntos, por separado, en nuestra sede, en la sede de ellos, para definir el alcance del proyecto y para convencerles de la utilidad del proyecto, etcétera. Finalmente, todo esto, por no extenderme, desembocó en el estudio que acabo de empezar contando la reacción en los medios, ¿no? La reacción que se produjo en los medios fue cuando el INE anunció que se estaba llevando a cabo ese estudio, porque por un principio lógico de transparencia, pues era lógico contar que se estaba haciendo ese proyecto, ¿no? Ese estudio de movilidad, al que ahora llamamos el EM1, porque ahora ya hay EM1, EM2 y EM3. Ese estudio que ahora llamamos el EM1 es el anterior al estado de alarma y se puso en marcha en 2019. Se contrató a los 3 principales operadores, se les contrató en diciembre de 2019, digamos, cuando se formaliza el contrato. Se descarta el cuarto, Yoigo, el grupo MásMóvil, porque solo tiene un 13% del mercado y, sobre todo, más que porque un 13% puede parecer suficiente, pero hay algunas regiones en las cuales su cuota de mercado es inferior al 5%, datos de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados en la Comunicación. Y, por tanto, los 3 operadores que tenían como mínimo un 15% en todas las provincias y que, además, tienen una cuota a nivel nacional suficiente, eran estos 3 y pensamos que lo lógico era que, al menos en un primer proyecto, contratáramos a los 3 primero para tener una foto mejor, menos sesgada, y segundo, incluso para poder analizar cuáles son los sesgos de operador, ¿no? ¿Por qué además los 3? Yo creo que también es interesante ver un poco la cobertura del territorio, ¿no? La información del mapa de antenas es una información pública que no voy a poder enseñar porque no puedo. Bueno, no tiene mayor importancia, pero lo que sí conviene es poder luego ver otras cosas en Internet, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Ah, está entrando. Ah, vale. Permítame.
Vale, está aquí. Esta ya se está viendo, sí. Bien, vale. Bueno, esto es información pública, es el mapa de antenas de España de los distintos operadores. Claro, si nos metemos en una ciudad, en Valencia, que es a donde me ha llevado el ratón, bueno, pues uno encuentra que hay infinidad. Ay, perdón, lo estoy viendo solo yo. No sé si puedo yo cambiarlo aquí. ¿Puedo cambiarlo yo con Alt? Es que esto se cambia, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo tengo que hacer para...? la tecla de Windows y la P. Vale, Windows y P para que me cambie de... Vale, gracias. Perdón, que estaba viéndolo solo yo. Bueno, pues esto es el mapa de antenas en España. Entonces, bueno, pues si uno se mete en una ciudad, pues hay antenas por todos sitios de todos los operadores. Por tanto, cualquier operador nos da información suficientemente precisa en el territorio. Fíjese lo que se ve aquí, ¿no? Es decir, las antenas de Movistar, de Vodafone, de Orange o de Yoigo, ¿no? Pero si nos vamos a la zona rural, eso no es así. Eso no es así. Hay muchas zonas rurales en las cuales solo un operador da cobertura. Entonces, si queremos tener datos de todo el territorio nacional, porque lo que hicimos fue dividir España en áreas y tener datos de todo el territorio nacional, pues claro, aquí lo que nos vamos a encontrar es que en cuanto nos vayamos a estas zonas ya bueno, pues ahí ya ve uno que en muchas zonas no hay más que una antena de un operador. Pues seguramente este pequeño municipio solamente, bueno, aquí detrás hay otra, pues seguramente solo 2 operadores están dando cobertura en esa zona. Entonces, bueno, digamos, la cobertura total del territorio solo la teníamos garantizada si, en principio, si teníamos datos de los 3 operadores. A ver si soy capaz de volver a donde estaba. No, porque esto lo que me está haciendo es... Bueno, el estudio de movilidad original, el estudio que ahora llamamos el M1, lo que hicimos para él fue dividir España en 3.214 áreas que se crearon específicamente para el proyecto. ¿En qué consistían esas áreas? Pues eran divisiones administrativas. En el caso de las principales ciudades lo que hicimos fue dividirlas en barrios, en distritos oficiales. Por ejemplo, Madrid, que es el caso más grande, pues hablamos de 150 áreas, que es un nivel de grano razonable. No es el máximo que se puede alcanzar de división administrativa, se puede llegar mucho más abajo, pero bueno, ya digamos, eran 150 áreas, que está bastante bien. Los municipios entre 5 y 50.000 habitantes, cada municipio es un área, y por debajo de 5.000 habitantes lo que teníamos que hacer es sumar municipios para tener 5.000 personas, ¿no? Claro, esto da lugar en zonas despobladas a áreas que no son pequeñas, pero que no son pequeñas en territorio. ¿Cómo se determina si una persona está en un área? Bueno, pues se determina de una manera un poco indirecta. Es decir, las antenas tienen unas zonas de influencia que, en el caso más fácil, digamos, son áreas de Voronoi. Un área de Voronoi es una manera o polígonos de Thyssen también se llama, es una manera de dividir todo el territorio en zonas de influencia que se utilizan en muchísimas cosas. En ecología, bueno, en 1000 cosas, meteorología, muchas cosas, ¿no? Es decir, lo que hacemos es dividir todo el territorio, particionar el territorio por áreas de influencia, de manera que todos los puntos de esta zona forman esta área de Voronoi, porque lo que tienen en común es que este es la antena que tienen más cerca. Esto se hace tomando mediatrices entre todos los pares de puntos y las intersecciones con esos segmentos se hace el área de Voronoi. Eso nos da una primera capa, que es la capa de áreas de influencia. Eso realmente ya no se hace así por los operadores porque utilizan otra información también de la potencia de las antenas, ¿no? Y de la orografía. Pero bueno, digamos, en el caso más sencillo tendríamos esa capa y esa capa se superpone con nuestra capa de división administrativa y entonces lo que vemos es cuál es la probabilidad de que una persona que está en una determinada área de Voronoi esté en una de las áreas nuestras. Eso tiene un cierto error, obviamente, pero es una aproximación suficiente para el nivel que necesitábamos, ¿no?
Bueno, los operadores construyeron y entregaron al INE unas tablas de datos, 3 tablas de datos. Es decir, nosotros no rastreamos ningún teléfono móvil, no perseguimos ninguna información de nadie, no sabíamos nada de nadie, sino que pedíamos unos datos agregados por parte de los operadores. Lo que nos daban eran número de terminales, obviamente, no número de personas. También hay que tener en cuenta que están dándonos números de terminales. Es decir, que una persona que lleve 2 tarjetas SIM encima, pues está contada 2 veces. Y nos dieron 3, como digo, 3 tablas de datos. Una tabla de movilidad cotidiana, en la que lo que nos están dando es cuántos móviles residentes en un área se desplazan a otra. Nos estaban dando datos de población de día y de noche y datos de población estacional. Estas son las 3 matrices que nos entregaron. Por ejemplo, la matriz M1, que es la matriz primera, que es la más interesante quizá. Bueno, no sé si la más interesante es esa o es la tercera. Lo que nos entrega cada operador es área número 4B, que es el área 4 de Barcelona. Se desplazan al área 5B 415 teléfonos. Un número, nada más. Ese es todo el dato que tenemos. No sabemos nada de esos 415 teléfonos, ni en qué horarios lo hacen, ni cuánto tiempo están en la... Es decir, solamente lo que les pedimos es que nos digan en cada área cuánta población pernocta, cuántos móviles se encuentran como más frecuentemente en esa área y cuántos de esos móviles que por la noche están en un área se encuentran durante la mayor parte del tiempo, con un algoritmo que les hemos dado nosotros, se encuentran en otra área. El resultado de la matriz M1, de la matriz esta de movilidad cotidiana, lo voy a enseñar en un momento, aunque lo hemos publicado después del estado de alarma, porque claro, tuvimos al final que fijar prioridades, luego lo explico un poco más, que esto tarda un poco, ¿verdad? Bueno, este es el producto final de ese estudio, que ya está publicado, ya está íntegramente publicado, se publicó el mes de julio. Estas son las 3 tablas que he comentado antes, pues aquí están en 3 mapas, ¿no? Esta es la tabla de movilidad cotidiana, o el mapa de movilidad cotidiana. Este es el mapa de población de día y de noche, que lo único que nos dice es cuántos teléfonos móviles se encuentran en distintos momentos del día, en las distintas áreas. Y el otro es el de movilidad estacional, que luego comentaré brevemente. ¿En qué consiste, por tanto, la información que nosotros proporcionamos? Bueno, pues aquí tenemos un mapa de España en el que vemos unas zonas en azul y unas zonas en rojo. Las zonas en azul son zonas, digamos, exportadoras de población durante el día y las zonas en rojo son zonas importadoras de población, receptoras de población. Entonces, bueno, pues si nos vamos a Madrid, pues lo que encontramos es que el norte de la ciudad es típicamente receptor de población durante el día y que el sur es, bueno, con muchas excepciones también todo, ¿no? Pero es generalmente exportador, digamos. La gente sale de esos sitios. Claro, nos encontramos casos muy extremos, como puede ser la Ciudad Universitaria de Madrid, donde está la Universidad Complutense, que es la universidad con más alumnado de España, en el que, pues si pinchamos aquí, lo que nos muestra es de cuántos sitios distintos, perdón, estoy viendo a dónde van, ya me estaba extrañando. Esto es a cuántos sitios se desplazan las personas que viven en el distrito de Ciudad Universitaria. Pero si miro de dónde vienen las personas que se desplazan a la Ciudad Universitaria, pues lo que me encuentro es en rojo, digamos, que a diario a Madrid llega gente pues, de Toledo, de Guadalajara, de Segovia, a la Ciudad Universitaria. Esto nos da información riquísima que no disponíamos con tanto detalle porque les recuerdo que en el censo los lugares de origen sí que los teníamos detallados, pero los lugares de destino los teníamos fundamentalmente a nivel de municipio. No los teníamos, pedimos el distrito postal, pero no se tiene demasiada calidad en esa información porque mucha gente no sabe cuál es el distrito postal de donde trabaja, ¿no? O donde estudia. Entonces, pues creo recordar que tuvo en torno a un 50% de respuesta. Bueno, este es el tipo de información que nosotros construimos, que es una información muy útil para los estudios de movilidad cotidiana, áreas de mercado laboral, etcétera, pero quién se iba a imaginar que esto iba a tener una utilidad tan clara como tuvo para un tema completamente distinto, ¿no? Bueno,
Ya, sí, sí. Esto me va a volver loco. A ver, así. Vale. Bueno, por ser transparentes hay que contar exactamente lo que costó este proyecto. Este proyecto costó eso que figura ahí, aproximadamente 150.000 datos para cada operador. Digamos, lo que estamos adquiriendo es una explotación a medida para el INE a partir de sus bases de datos ya anonimizadas, que son Luca en el caso de Movistar, Vodafone Analytics en el caso de Vodafone y Flux Vision en el caso de Orange. ¿Qué restricciones nos pusieron los operadores? Bueno, no nos pusieron ninguna restricción muy importante. Una que es muy clara y muy lógica es que no publiquemos datos de un operador por separado, porque estamos dando datos de su cuota de mercado. Entonces, es lógico que el INE no publique, y no va a hacer, obviamente, dar datos de la cuota de mercado de cada operador en cada barrio, y que no publiquemos, y que de hecho no nos dan, flujos menores de 10. Es decir, que si de un área se desplazan a otra área menos de 10 personas, o 15, hay operadores que cortaron en 10, otros en 15, no nos dan el dato. No nos dan el dato, con lo cual la información confidencial que llega al INE es cero. Es cero, es decir, el INE recibe una información que es menos confidencial, mucho menos confidencial, que la que recibe en cualquier encuesta o en cualquier otra. Es una información que es absolutamente, ya en origen, anonimizada. Bueno, los datos de los 3 operadores se publicaron siempre sumados. Y el proyecto se inició formalmente el 20 de diciembre, digamos que en octubre fue cuando anunciamos que el proyecto estaba a punto de iniciarse, pero formalmente se inició el 20 de diciembre. Los datos tenían que haber estado para el 30 de marzo de 2020, pero todos recordaremos lo que pasó un poquito antes del 30 de marzo. El día 13 de marzo ya teníamos, que era un viernes, que recuerdo, ya teníamos casi todos los datos de los operadores, ya estábamos trabajando de lleno en preparar la salida que queríamos publicar en abril, que la idea era publicarla para Semana Santa, pero bueno, el día 15 de marzo se declara el estado de alarma, el día 17 de marzo decidimos reenfocar el trabajo para ofrecer datos de inmovilidad, es decir, ese mismo lunes o martes empezamos a trabajar, es decir, cómo podemos utilizar vamos a parar el proyecto y a reenfocar el proyecto para dar datos de inmovilidad, ¿no? Después surgió una orden durante el estado de alarma en el que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, digamos, la dirección del proyecto, ¿no? La gestión de la crisis. Eso tuvo una ventaja, y es que los operadores que en ese momento empiezan a recibir muchas peticiones un poco, digamos, todos vivimos un bombardeo, ¿no? Fue una cosa un poco alocada para todos. Los operadores se centran en la importancia de este proyecto y empiezan a trabajar para este proyecto como proyecto prioritario, ¿no? Y empiezan a ofrecernos la primera matriz de la movilidad cotidiana de manera diaria y gratuita. Esto supuso un esfuerzo enorme para los operadores, enorme, y enorme para nosotros, que fueron durante los primeros días y noches, digamos, trabajando intensamente para procesar esa información de manera diaria y tenerla disponible con muy poco retraso respecto de la fecha en la que se estaba produciendo. Y a partir del 1 de abril, como ven, muy pocos días después, disponemos ya de datos diarios de movilidad por áreas y se pone en marcha el estudio EM2, y lo que llamamos el estudio EM2, el estudio de movilidad durante el estado de alarma, sobre el que merece la pena detenerse un momento. Este es el estudio ya publicado en la web del INE y pues aquí podemos ver, no me voy a meter en los mapas porque igual tampoco, en los mapas detallados, digamos, pero aquí se ve una información muy interesante, y es que aquí vemos, estos son casi todos los días, porque publicamos información cada 2 días en estos mapas. Empezamos teniendo información cada 2 días, a partir de un momento dado empezamos a publicar información diaria, pero realmente, bueno, la información de un día a otro apenas cambia. Pero sí que se ve aquí, pues no sé, me puedo ir a cualquiera de las 3.214 áreas de movilidad, y lo que se puede ver en cualquiera que me ponga aleatoriamente, pues no sé, Berlanga de Duero, que es un municipio así muy pequeñito de Soria, ¿no? Bueno, aquí se observa, se toma como referencia el día de noviembre, que era del estudio original, del estudio EM1, se ve que aquí, ¿qué información estamos publicando aquí? Porcentaje de población que sale del área de residencia durante el día. No podemos,
Claro, nos preguntaba mucho la prensa y tal, de si eso era una aproximación a la población que se queda en su casa. No, en absoluto. Es que nosotros no podemos con la telefonía móvil determinar cuánta gente se queda en su casa. La telefonía móvil, luego lo comento un poco también más adelante, pero la telefonía móvil, digamos, las antenas de la telefonía móvil nos ofrecen una información que tiene un grano bastante gordo, digamos, el nivel de detalle no es grande. El nivel de detalle en el ámbito urbano es en el mejor de los casos, decenas de metros, normalmente son centenares de metros. En el ámbito rural, el nivel de detalle es kilómetros. Es decir, nosotros no podemos saber si una persona está quieta o no con la telefonía móvil. Hubo mucho revuelo los primeros días pensando que eso era posible, pero eso, quien se dedica a esto sabe que a partir de las antenas no se puede determinar eso en absoluto. Pero sí que nos da una aproximación a la inmovilidad interesante, porque vemos eso, que en un día normal el 27% de la población de este municipio sale de esa área porque va a trabajar a otra, porque va a estudiar, y cuando se decreta el estado de alarma ese porcentaje cambia, disminuye radicalmente. En otros mapas detallados podríamos ver incluso a qué zonas se desplazan, pero yo creo que no merece la pena ahora entrar ahí. Se observa, recordarán que hubo unos días que fue en torno a la Semana Santa, donde hubo, digamos, una inmovilidad reforzada, y es donde se alcanza, bueno, aquí están los valles, son los domingos, son los sábados, son los fines de semana, y estos son estos días de Semana Santa donde se produjo la mínima movilidad o la máxima inmovilidad, si quieren, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a una zona más urbana, seguramente tenemos unos porcentajes distintos de población, pero, bueno, está más alto, como se ve. Esta información fue un indicador de seguimiento muy importante durante el estado de alarma para ver hasta qué punto se estaba consiguiendo que era, la inmovilidad de la población, ¿no? Este no era ni mucho menos el único estudio posible que se podía hacer, pero lo que quiero destacar es que de los distintos estudios posibles que se podían hacer con telefonía móvil, aprovechaba una información que estaba ahí, que estaba disponible, es decir, por eso en solo 10 días pudimos estar publicando, y que ofrecía datos para toda España. Mientras que otros estudios se centran en áreas urbanas, en determinados puntos, ¿no? Y este, en cambio, pues tenía esa ventaja. Vale. Bueno, esa fue la información. Nosotros durante el estado de alarma estuvimos volcados en producir esa información diariamente, pero terminado el estado de alarma teníamos que retomar el estudio que estaba a punto de publicarse, pero que se quedó ahí un poco en segundo plano, como es lógico. Se retomó el estudio original, el estudio de movilidad 1, que había quedado, como digo, aparcado, y finalmente el día 20 de julio se publicó este estudio, el estudio original. El estudio original ya he mostrado uno de los dos mapas. Yo creo que si hago, que seguramente puedo volver, pues lo debo tener por ahí. Bien. Ofreció otra información muy interesante y que además ahora se va desvelando, especialmente interesante en estos momentos en los que estamos viviendo, bueno, pues de nuevo un momento un poco complicado, ¿no? Y era el de la movilidad estacional. ¿En qué consiste la movilidad? Bueno, lo que llamamos movilidad estacional, que es una manera un poco, bueno, una manera como otra cualquiera llamar a este fenómeno. Lo que estábamos midiendo aquí también era para 4 días concretos donde encontrábamos a población residente en otras áreas. Es decir, lo que tomamos es para toda la población en qué área pernoctan habitualmente, tomando como esa pernoctación habitual el área donde más frecuentemente se encuentra esa población en horario nocturno durante 90 días aproximadamente. Con cada operador tuvimos que tomar una decisión distinta, pero prácticamente entre 80 y 90 días. Para cada persona determinamos, ya digo, cuál es su residencia, teniendo en cuenta cuál es el área donde esa persona pernocta durante esos 90 días. Y luego tomamos para estos 4 días en concreto donde encontramos ese teléfono móvil en esos días. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al día 15 de agosto, bueno, si vemos el día 20 de julio del año 2019, encontramos, así de un primer vistazo, encontramos zonas en azul y zonas en rojo. Las zonas en rojo son zonas que tienen más población de la que vive habitualmente en ellas, y las zonas en azul son aquellas que tienen menos población de las que vive habitualmente en ellas. Y las zonas en blanco son aquellas donde no hay
grandes variaciones. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos, por ejemplo, el Pirineo Oscense, pues tiene mucha más población en julio de la que vive habitualmente, tomando como referencia la población empadronada. Y en el centro hay un poco de todo. Como ven, pues, por ejemplo, en Madrid se queda bastante vacío en julio, pero si nos vamos a agosto, la cosa es incluso mucho más intensa. Es decir, son mucho más intensos los azules y los rojos. Por ejemplo, si nos vamos a Madrid, pues nos encontramos con que pues Madrid está prácticamente vacío en agosto. Y si no está vacío del todo es porque el aeropuerto pues siempre tiene gente. Como se ve aquí, el aeropuerto es esa zona en rojo, y el 15 de agosto pues tiene mucha gente, como siempre. Pero vemos que, pues eso, que Madrid se queda bastante vacío. Pero no solamente, eso es algo que todos podíamos suponer, ¿no? Pero es algo que ahora yo creo que por primera vez se cuantifica. Se cuantifica, y no se cuantifica para Madrid, se cuantifica para cada uno de los barrios de Madrid. Es decir, podemos ver, no sé, que perdón por irse uno a Madrid siempre, ¿no? Igual es un poco una deformación que debemos evitar, ¿no? Pero no sé, si nos vamos al distrito 4 de Getafe, bueno, pues el distrito 4 de Getafe, en el que residen 53.000 personas, vemos que el 15 de agosto hay un 33% menos, pero no solo eso, sino que si pincho en el distrito 4 de Getafe me encuentro a dónde se han desplazado las personas que viven en el distrito 4 de Getafe. Y lo que vemos es que fundamentalmente se desplazan pues por el interior, aunque bueno, pues tienen cierta preferencia por playas veo aquí pues de Murcia o de con lo bonito que estaba esto, ¿verdad? Vaya. Bueno, yo creo que de todas formas era un poco suficiente, ¿no? No sé qué ha pasado. Bueno, yo creo que sigo. Bueno, y esto nos va a permitir. Vale. El estudio este nos permite ver las personas que residen en un sitio, en qué lugares están, es decir, el análisis de origen hacia los destinos, pero también nos permite analizar desde los destinos hacia los orígenes, es decir, en cada destino en particular, es decir, las personas que ahora mismo están en el distrito 2 de Benidorm, ¿de dónde vienen? ¿De dónde venían, digamos, en agosto del 2019? Pero esa información puede ser muy útil también para ver los desplazamientos en el año 2020 en el que estamos, ¿no? Y por eso estamos trabajando actualmente en un nuevo estudio de movilidad. Es el estudio que ahora llamamos EM3, es decir, tenemos un estudio EM1, que es la normalidad, por así decirlo, la normalidad previa a COVID. Tenemos un estudio EM2, que es durante el estado de alarma, y estamos trabajando ya en el estudio EM3, que es el post-estado de alarma. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues estamos a punto de firmar los contratos. Todo esto obviamente tiene unos procesos administrativos que son inevitables. A punto de firmar los contratos de nuevo con los 3 operadores para que se pongan a trabajar. De manera que a lo largo del mes de septiembre lo lógico es que se empiece a trabajar y nos darán datos retrospectivos que reengancharán con donde lo dejamos en el final del estado de alarma. Es decir, continuaremos la serie donde se quedó, donde quedó al final del estado de alarma, la serie de la movilidad cotidiana. Y además de la serie de la movilidad cotidiana, tenemos datos de movilidad cotidiana, retomando donde se quedó el estudio, y además de eso, estas mismas tablas de movilidad estacional que he empezado a mostrar para esas 4 fechas, también las tendremos para las mismas fechas de 2020, para poder comparar la movilidad estacional digamos, en la antigua normalidad y en la nueva normalidad, por así decirlo. Cuando digo las mismas fechas me refiero a que si era un sábado de julio, era el sábado 20 de julio del 19, pues ahora es el sábado 18 de julio del 20, no exactamente la misma fecha, sino la fecha equivalente. El día de Navidad de 2019 con el día de Navidad de 2020. Obviamente el día de Navidad de 2020 todavía no se ha producido, por tanto tendremos que esperar a que se produzca para que la compañía nos den esos datos, pero la idea es que muy poco después de esa fecha podamos publicar. Lo bueno es que el proyecto ya está muy rodado y tanto los operadores como nosotros sabemos ya cómo, de una manera muy rápida, proporcionar esa información a los usuarios. Bueno, contados, digamos, los 3 proyectos de manera así muy, muy breve, yo creo que conviene hacer unas pequeñas reflexiones sobre el proyecto y
primero sobre el proyecto o sobre los proyectos de movilidad y después también sobre estas nuevas fuentes y la estadística pública. Nuestra iniciativa no fue la única. Seguro que recuerdan que hubo varias con la telefonía móvil. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el ex Ministerio de Fomento, con datos de Orange, publicó unos datos muy interesantes, probablemente más enfocado o quizá incluso más útil que el nuestro, no me duele decirlo, para el COVID, más centrado en horarios, en picos en los medios de transporte, pero esa información estaba referida sobre todo, aunque hay información para toda España muy global, pero esta información así detallada está sobre todo referida a 16 ciudades en concreto. Hubo datos de Google y de Apple, estudios internacionales muy detallados en el territorio. Estos datos no están basados en las antenas, sino que están basados en la geolocalización de los móviles que son accesibles a Google o a Apple, lo cual tiene ya una limitación en un cierto sesgo, digamos, en cuanto a, probablemente tampoco muy grande ese sesgo, pero no deja de ser el sesgo de los usuarios de Apple o de los usuarios de Android, ¿no? La telefonía como fuente para las estadísticas de movilidad no es la panacea. En primer lugar, hay que distinguir dos cosas, las antenas y la geolocalización. Las antenas como fuente, que es el proyecto del INE, nos da información de todos los teléfonos, o mejor dicho, nos da información de todas las antenas, pero nos localiza los teléfonos de una manera bastante débil, bastante débil. Y eso es impepinable, eso no tiene solución. Por más que nosotros hagamos procedimientos de mejora de esa localización, que hay procedimientos de mejora, que los hay, es decir, podemos utilizar la capa, por ejemplo, del territorio para ver por dónde se desplaza la población, para que no, es decir, una antena que está dando una cobertura en una zona muy grande, pero esa zona está vedada al acceso del ser humano, por lo que sea, pues son carreteras o lo que sea, pues obviamente por ahí no está pasando la población. Pero en todo caso, el nivel de detalle es el que es, porque por la fuente de donde viene, por las antenas. La localización es débil. El GPS, la información se toma de aplicaciones, por tanto no se toma de todos los teléfonos, sino solamente de los teléfonos que están geolocalizados. La localización es más fuerte, pero tampoco es tan fuerte como creemos. Y se tiende a pensar que esta información puede ser la buena. Tan fuerte cuando me refiero, cuando estamos hablando de contagios. Nos da una localización del orden de 10 metros, pero no muy por debajo de eso. Es decir, no nos da una localización, no nos dice bien si una persona en una calle va por una acera o por la otra. No nos lo dice bien. Y sobre todo, muy importante, nos da información bidimensional, que es algo que no se tiene en cuenta generalmente. Es decir, en un edificio donde trabajan 1000 personas, si esas las proyectamos en el plano, bueno, 1000 personas son muchas para un edificio, pero donde viven 100 personas, si esas 100 personas las proyectamos en un plano, parece que se pueden estar contagiando, que están todos juntos y están perfectamente separados, cada uno en su casa. El paso de bidimensional a tridimensional es muy importante. La población vive en 3 dimensiones y el GPS nos da información en 2 dimensiones que nos engañaría por completo. Pensemos en el metro, por ejemplo. Pero vamos, no hace falta pensar en el metro, hay que pensar en que en una ciudad todo el mundo vive en edificios y, por tanto, se les está geolocalizando en 2 dimensiones cuando están viviendo en 3 dimensiones. Eso tiene mucha importancia. Al inicio del estado de alarma, seguro que lo recuerdan, hubo mucho ruido mediático y muchas falsas esperanzas en la telefonía, muchas. Que a los que nos dedicamos a esto nos tocaba con gran dolor, pues digamos, bajar esas expectativas. Y ese trabajo de bajar esas expectativas no es un trabajo fácil, créanme, ¿no? Porque a uno le toca decir que eso no es así, cuando se están diciendo por muchos sitios que eso sí es así. Porque es que esto fue así los primeros días, es decir, había en muchos medios se estaba diciendo que cómo nos estaba utilizando la telefonía cuando la telefonía nos puede decir perfectamente con quién estamos comiendo en cada momento. No pensemos ya en el tema del secreto, de la confidencialidad, sino que en la propia fuente de los datos. Es decir, la telefonía no da esa información, es incapaz completamente de dar esa información. Las antenas, insisto. ¿Se puede determinar contactos, contagios, riesgos? Tomando como fuente las antenas, imposible, absolutamente imposible. Tomando como fuente GPS, muy improbable. Además, como decía antes, los móviles están en el espacio tridimensional. Se necesita acudir a aplicaciones que usen Bluetooth, que nos da una localización mucho mejor
y de un radio mucho más pequeño, como un máximo de 10 metros, y además sí que ahí tenemos en cuenta la tridimensionalidad, porque una persona que esté en una planta, el teléfono no detecta al teléfono que está en otra planta. Por tanto, hay que ir a aplicaciones que usen Bluetooth, como Radar COVID ahora mismo en España, o como hay otras en el mundo, que sí que permiten hacer este tipo de análisis. Es decir, yo no... Insisto, no estoy diciendo que la telefonía móvil no sirva como fuente, sino que la telefonía móvil son muchas cosas. Son antenas, el GPS o puede ser Bluetooth. Las antenas no sirven para este fin, pero sí que nos dan una información, como he contado antes, útil, con una aproximación distinta. Es decir, para medir la movilidad de una manera distinta, pero no para medir contactos o riesgos de contagio. Por último, ya una última página, una última transparencia para hablar de qué hemos aprendido al menos nosotros, ¿no? Bueno, la colaboración con los operadores no podía haber sido mejor de lo que ha sido, sinceramente. Yo creo que ellos se han volcado con esto y la colaboración con los operadores funciona. Y funciona tal como se ha hecho. Es decir, hay un cierto debate en el mundo estadístico, en el mundo de los usuarios, digamos, y de los productores de la información estadística sobre hasta qué punto debemos pedir a los operadores que nos den la información detallada y construir nosotros esa información. Si los operadores nos hubieran dado esa información detallada, individual, más allá de cuestiones de confidencialidad, que también son importantes, estamos hablando ahora mismo solamente de la cuestión técnica, ¿no? Habría sido un reto descomunal. Son ficheros enormes, estamos hablando de ficheros diarios de terabytes de información que habríamos tenido que procesar. La información, además es necesario conocer mucha información sobre la tecnología. Durante el estado de alarma, no quiero dar detalles de los operadores, pero durante el estado de alarma hubo muchas caídas, pequeñas caídas. Obviamente la tensión a la que se sometió al sistema fue enorme, porque todos estábamos teletrabajando desde casa, se sometió una tensión enorme a toda la red, y eso dio lugar a pequeños problemas de caídas de unos u otros operadores que ellos tuvieron que gestionar, y esa información ellos son los que tienen que gestionarla para producirnos los datos. Bueno, es decir, la colaboración funcionó, ellos hicieron su trabajo, nosotros hicimos el nuestro, y eso dio lugar a que con un retraso de 2 días teníamos la información. De otra manera, yo creo que habría sido imposible. Yo creo que nosotros estaríamos probablemente ahora todavía procesando los datos de abril, no sé. Esta forma de hacer estadísticas, hay que reconocerlo, es un nuevo paradigma. Es decir, nosotros controlamos la metodología. Ahora ya estoy hablando, digamos, de una cosa más doméstica, ¿no? Más de nuestra profesión, ¿no? Nosotros, como INE, controlamos una parte de la metodología, es decir, le damos unas especificaciones a los operadores sobre cómo queremos que nos produzcan los datos, cuál es el algoritmo, cómo determinar si una persona está en un sitio o está en otro, y tal. Pero no controlamos todos los detalles, se nos escapan un montón de detalles de la tecnología que están por debajo. Por tanto, controlamos la metodología hasta cierto punto. Hay que decir que en las estadísticas siempre se controla la metodología hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque cuando una empresa proporciona un cuestionario, la manera en la que ha llegado a proporcionar esa información está dentro de sus sistemas y no siempre nosotros controlamos todos los detalles, pero aquí se nos escapan más que en otros, obviamente. ¿Son estas fuentes privadas, lo que llamamos en general Big Data, una opción a contemplar a corto plazo en las estadísticas oficiales? Bueno, pues a las pruebas me remito, ¿no? Sin duda sí. Esto que he mostrado, aunque de manera un poco rápida, ilustra hasta qué punto estamos ofreciendo una información nueva, riquísima, que nos costaría tiempo y dinero y esfuerzo enorme hacerlo a partir de las fuentes tradicionales de encuestas. Por tanto, yo creo que se responde por sí misma, ¿no? Obviamente, las fuentes privadas, las fuentes nuevas, Big Data, son una opción a contemplar, pero, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Unas fuentes más que otras, y para unas estadísticas más que para otras. Por ejemplo, el uso de información de redes sociales. Pues ha habido mucha... no sé, suena muy bonito decir, bueno, pues utilizamos Twitter para ver cómo se expande la gripe, porque como la gente, en cuanto hay gente, digamos, en cuanto está malita, pues dice por Twitter estoy malito, pues el uso de esos términos, digamos, los términos que pueden estar asociados a gripe, cómo se expanden, nos da una cierta información, pero esa información, digamos, la estadística oficial miramos con cierto recelo.
esas fuentes, pues porque puede haber sesgos de todo tipo, sesgo de todo tipo, del propio usuario de Twitter, ¿no? ¿Quién es la persona que tuitea, hasta qué punto representa al conjunto de la población? Es decir, bueno, hay fuentes que son obviamente más sesgadas que otras. Lo que tenemos claro como oficina de estadística es que tenemos que arriesgar, tenemos que renunciar a algunas normas preestablecidas, que incluso nos ponemos nosotros mismos. Lo importante es ser transparentes y dejar que los usuarios opinen. Esta es una nueva fuente que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo estamos contando con total transparencia y tenemos que dejar que los usuarios nos guíen un poco hacia qué es lo que necesitan de nosotros, porque desde luego estamos en un mundo nuevo y las oficinas de estadística tenemos que ser parte de esto, ¿no? Quiero decir que, porque yo creo que estas cosas también conviene decirlas, que el INE en este sentido es una oficina muy pionera. Somos la única oficina estadística de Europa ahora mismo, no sé si decir del mundo porque no tengo toda la información, pero desde luego de Europa somos la única oficina estadística que ha hecho un proyecto como este, con todos los operadores, dando información de movilidad cotidiana, y este proyecto nos han bombardeado a preguntas nuestros colegas europeos. Desde luego hemos tenido que responder a todos los institutos de estadística que nos han preguntado infinidad de cosas y nos ha tocado contar esto, por ejemplo, en el ámbito de la Comisión Europea, de Eurostat, contarlo a nuestros colegas, porque estamos todas las oficinas de estadística del mundo pues detrás de esto, ¿no? Pero, obviamente, es una información complicada de gestionar y que nos sitúa en una posición distinta, con un paradigma distinto de recoger, en nuestra mentalidad de cómo se recogen los datos. Pero bueno, en eso estamos y yo creo que eso era todo lo que tenía que contar. Muchas gracias por el interés que supongo a todas las personas que no veo y a los que veo. Pues muchas gracias, Antonio, por tu estimulante presentación, por darnos a conocer este proyecto tan novedoso que, como has comentado, es pionero en el ámbito del sistema estadístico europeo, en el uso de estas nuevas fuentes de datos para producir estadísticas. Sin duda es un claro ejemplo de cómo proporcionar datos oportunos, que es algo que se ha comentado en este seminario, datos oportunos y de calidad. Y sin duda es un muy buen ejemplo del papel de la estadística frente a la COVID. Teníamos una cuestión que nos ha enviado un participante que te la quería plantear. Concretamente nos pregunta qué tipo de usuarios eran los que demandaban cada vez más datos de movilidad antes del estado de alarma, que hacían necesario menciona el rastreo de movilidad de los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles o EM1. Entiendo que cuando dice antes del estado de alarma seguramente se refiere a los tipos de usuarios del censo de población o de estudios de movilidad que también se han podido conducir por comunidades autónomas, porque sobre el rastreo ya quedó de manifiesto que no hay tal rastreo, sino que solamente se dispone de datos agregados por áreas de movilidad. Bueno, la información sobre movilidad ahora mismo es central para muchos usos distintos. Por ejemplo, de hecho, la manera en la que nosotros llegamos a conocer esta información de la movilidad, recuerdo, me situó en el año 2014, fue a partir de un congreso de ayuntamientos para temas en Madrid se organizó el consorcio de transportes para utilizar la telefonía móvil para dimensionar mejor las redes de transporte, es decir, para situar mejor las redes de transporte. Recuerdo que nos resultó muy sorprendente ver, pues, no sé, zonas como, por ejemplo, el polígono Cobo Calleja de Madrid, que es donde están los mayoristas para los chinos, ¿no? Pues tiene o Mercamadrid, ¿no? Cobo Calleja tiene un montón de tráfico, digamos, en ciertas horas del día, o como Mercamadrid tiene un montón de tráfico por las noches, o como, digamos, para redimensionar todas las redes de transporte se necesita información de movilidad. Renfe, por ejemplo, siempre nos ha estado pidiendo información de este tipo porque se necesita. Y además hay un cierto tipo de usuario también bastante creciente, que es el que analiza el mercado laboral
desde una perspectiva más global que el de las ciudades, lo que comentaba de las áreas urbanas funcionales, ¿no? El estudio de las áreas de mercado, locales, ¿no? Que es una información importantísima ahora mismo a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? El determinar dónde vive la población y dónde se mueve, pues para todo tipo de estudios, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos mucha demanda de esa información antes del estado de alarma. Bueno, pues sin más, muchas gracias, Antonio, y continuaremos a las 12 con una nueva sesión, en este caso también relacionada con Big Data y Small Data. Sí, perdón. Una pregunta me gustaría. Quizá mejor el micrófono. Bueno. No sé si se me escucha desde aquí, yo me imagino que sí. Me gustaría preguntarte, Antonio, si nos podrías dar alguna información sobre el algoritmo que utilizáis para la determinación de dónde está mayoritariamente durante el día el teléfono móvil. Antes lo mencionabas así muy rápidamente. El de dónde pernocta me pareció que era claro, que es donde está la mayoría del tiempo en el periodo nocturno, pero durante el día, como pueden estar en varias de esas celdas, si nos pudieses contar un poquito. Sí, está explicado con detalle en la metodología, no sé si con todo el detalle, pero yo creo que con suficiente detalle. Se considera, a cada teléfono móvil le tenemos que asignar dos áreas, área de residencia o de pernoctación y área de destino. El área de residencia es aquella área donde el teléfono móvil se encuentra durante la mayor parte del tiempo tomando, por ejemplo, en el caso de la movilidad cotidiana, tomamos 4 noches en horario de las 0 horas hasta las 6 horas. Es decir, entre las 0 horas y las 6 horas, el área donde el teléfono está la mayor parte del tiempo, es decir, con el algoritmo uno puede determinar que un teléfono está en varias áreas, pero aquella donde está más tiempo se considera que es su área de residencia, y el área en la que está durante el día se hace una cosa similar. Es decir, durante esos 4 días se toman todas las áreas donde el teléfono ha podido estar, y aquella área donde el teléfono ha estado más frecuentemente creo recordar que es entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, siempre y cuando haya estado al menos durante 2 horas. Solo se cuentan aquellas áreas durante las cuales el teléfono ha estado al menos 2 horas. Solo intervalos de 2 horas. Si hay intervalos menores, se descartan todos ellos. Entonces, tomando intervalos de más de 2 horas, el área en la que el móvil ha estado de manera más frecuente durante esas 4 ventanas de 4 días en ese horario, esa es el área de destino, que normalmente, para la mayor parte de los teléfonos móviles, coincide con el área de residencia, porque la mayor parte de la gente está. Yes. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Y con esto cerramos esta ponencia. Continuaremos a las 12 con una nueva ponencia sobre Big Data, Small Big Data and Big Small Data, que da de Ricardo Cao. Gracias.